Se las tienen que aprender porque de alguna manera las vamos a seguir utilizando, las vamos a seguir revisando y sí sería importante que de alguna manera no vayan a salir mal en un examen solo porque no se aprendieron un par de partes de Word. Entonces traten por favor de revisar los materiales. No sé si tienen alguna pregunta ahorita, me la pueden hacer por favor. Y yo estoy intentando hacer un documento allí, ¿no? Pero para ya corregir las palabras no me dio opción, allí no sé dónde me meto. Don Rudy, usted me dice que escribió algo y lo hizo mal, ¿o cómo? Sí, o sea, para corregir no me daba opción allí, no sé a dónde me voy a meter, porque, o sea, lo había escrito mal. Ok, ¿lo había escrito en mayúscula, en minúscula? ¿Cómo lo había escrito? Sí, en mayúscula y minúscula, pero ya digamos, para meter, pues, incrustar una tilde. Vaya, ok. ¿Le aparece así? ¿Lo alcanza a ver? Sí, así me aparece, pero ahí Vaya, ok. para corregir, ¿cómo haría? Ahí tienen dos opciones. Y la primera para mí es la correcta. Debería de ser siempre así. Porque se recuerdan que cuando vimos, por ejemplo, los otros editores de texto, donde estaba, por ejemplo, blog de notas, estaba WordPad, una característica que tenía el blog de notas es que decíamos que ahí cuando usted escribía, sabía o no sabía cuando iba a escribir, porque prácticamente no había un corrector. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? Esta palabra lleva una tilde, entonces ustedes tienen que buscar en el teclado la tilde, que en el caso si es un teclado de computadora de escritorio la van a encontrar a la par de la P, presionan la letra, o perdón, la tecla primero de la tilde y luego la letra y luego continúan. Miren, para mí esa debería ser la correcta, o sea, que ustedes sepan dónde va la tilde y no que el programa les esté diciendo a dónde y cómo. Porque de repente cuando ustedes hacen también uso del corrector ortográfico de Word, muchas veces como él coloca las palabras que considera es la correcta, pero muchas veces no va ahí la tilde o no es la palabra correcta. Entonces cuando después ustedes leen el texto, no se entiende, o sea, no entienden ustedes cómo es que apareció esa palabra si ustedes no tenían nada que ver, pero es por eso, porque cuando ocupan el corrector aparece, digamos, opciones. Por ejemplo, la otra opción es esta, dan clic derecho y aquí les aparece la opción, canción. Y listo, pueden seguir escribiendo. Esas serían, digamos, las opciones que ustedes tienen para poder corregir el texto mal escrito en Word. Pero ¿por qué les estoy diciendo que la primera debería de ser la correcta? Porque también muchas veces hay palabras que no están dentro del diccionario de Word. Entonces, por más que ustedes le busquen, no la van a encontrar. Entonces, ustedes son los que tienen que saber cómo se escribe. A veces, conforme el tiempo y ustedes, por ejemplo, hacen uso bastante de esa computadora, les aparece una opción a ustedes si quieren agregar al diccionario de Word la palabra que están corrigiendo. Entonces lo recomendable sería que ustedes fueran dándole a agregar al diccionario para que la próxima vez ustedes pudieran ya no tener que estar corrigiendo, sino que automáticamente Word va a identificar la palabra y se la va a mostrar. Pero esto es importante porque imagínense que ustedes les da por escribir, por ejemplo, un ensayo o quieren escribir, quieren hacer la publicación de un libro, qué sé yo, y lo van a escribir o hay muchas palabras del texto que ustedes van a publicar o van a escribir del ensayo, está en náhuatl, por ejemplo, o hay muchas palabras que están en inglés. Entonces, de igual forma se las va a mostrar en rojo, que es una advertencia que dice que no lo encuentra en su diccionario y que necesita preguntarle a usted, ¿verdad?, cómo lo va a dejar, si lo va a dejar así o si usted va a corregirlo. Solo aclararles una cosa, los errores o las advertencias en Word no se imprimen. Quiere decir que si yo dejo, y ahí por eso los errores, ¿no?,
Quiere decir que si yo dejo la palabra así, ese sombreado rojo no se imprime. Nunca se va a imprimir. Entonces usted puede dejar un documento, pero llenísimo de errores, y no hay problema porque no le va a aparecer la parte roja, pero sí le va a aparecer el error ortográfico. Entonces, por eso lo que tienen que hacer ustedes, para mí, es que si ustedes no están seguros de cómo se escribe la palabra, vayan, busquen en Google, corrijan cómo se escribe y luego la escriben acá, para que el diccionario también de Word se vaya alimentando, pero de palabras nuevas, pero no en sí por los errores que ustedes vayan cometiendo. Pero esas son las dos opciones que usted tiene para poder, digamos, corregir una palabra mal escrita. También hay que entender que no solo corrige el sí en sí la palabra, sino que también son temas de que, por ejemplo, digamos, esta está bien y, por ejemplo, voy a dejar espacios. Miren, por ejemplo, el cantón ya lo corrige, ya está dentro del diccionario y automáticamente yo no le coloqué la tilde, él se lo colocó. Pero hay otras palabras que de repente no las va a corregir. Miren, ahí está. De igual forma, por ejemplo, si usted va a colocar coma, que ya sabe que hay una regla ortográfica que cuando usted va a mencionar, por ejemplo, varias cosas, tiene que hacer uso de la coma. Entonces, vean, si yo coloco la coma y la dejo así, lo voy a colocar aquí adelante, me da un error. ¿Por qué? ¿Por qué será? Vamos a ver. Vamos a ver, Jensi, ¿por qué será? No le escuché bien, ingeniero, me repite, por favor. ¿Por qué será que aparecen estos errores acá? Bueno, de hecho voy a corregir esto. Vamos a ver. ¿Por qué será que aparecen estos errores, estos sombreados acá, si las palabras están bien escritas? Pero después de la coma hay que separar. Ah, correcto, correcto. Después de la coma tenemos que dejar un espacio. Miren, ahí se corrige. Entonces ese es el problema, por eso les digo, tienen que leer y saber, porque esto ya no tiene que ver netamente con un problema de mal, que escribieron mal la palabra. Entonces, ¿y cuál será el problema? Si miren, lo tengo bien escrito, y entonces, ¿cuál es el problema? Sencillo, tienen que dejar, después de la coma, un espacio. Miren, aquí le voy a poner, le voy a colocar, por ejemplo, la tilde también a esta, y voy a dejar un espacio, y ahí va, ¿vean? Y ahí lo voy corrigiendo. Entonces, insisto, lo más recomendable es que si usted no está, digamos, familiarizado con la palabra, porque hay palabras que nosotros, pues son un poco nuevas para nosotros, no tenemos que saberlo todo, ¿no? Pero pecado sí es que no podamos querer aprender. Entonces, lo que podemos hacer es ir a buscar al diccionario de Google, o si tienen algún diccionario, y ya escribirla a ustedes acá bien para que no haya ningún problema. De igual forma, si ustedes, por ejemplo, vean, hacen esto, se los va a poner como un error. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué, Mario García? ¿Se fue Mario? Norma. Ordene. Ordene. ¿Por qué aparece Dígame. ese error? ¿Por qué será que aparece ese error, Mario? Porque tiene que corregirse. Pero ¿cuál es la corrección? Es que fíjese que no observo bien, porque el teléfono está bien. Ok, La palabra no no hay está. problema. Norma, ayúdele. Porque la palabra no tiene sentido, o sea, camión, punto, o sea, ahí debería estar el espacio y la R debería de tener, o sea, si se va a hacer una palabra debería de estar separada de camión. Ok, entonces aquí tenemos que dejar un espacio. ¿Y qué iría acá? Por ejemplo, ¿cómo iría?
una palabra, por ejemplo, rosa tal vez, Pero ¿cómo iría la R? en mayúscula. Correcto. Tendría que ir en mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué, Norma? Porque siempre después de un punto, la primera letra después del punto es mayúscula. Correcto, muy bien. Entonces vean, por eso les digo, no, ahí Norma está haciendo uso de las reglas ortográficas. Entonces por eso tampoco es que se acostumbren al programa, porque el programa les va a corregir palabras, pero digamos la estructura de cómo van escritos las frases o cómo van escritos los párrafos, eso va a depender estrictamente de ustedes. Entonces, por ejemplo, Norma, si quiero bajar a la siguiente línea, ¿cómo hago? Le va a dar la tecla Enter, creo. Ujú. Correcto. Vaya, fíjense, ahí, ¿cómo se llama eso que está ahorita palpitante, Norma? El cursor. No. Pues no. Pues no Jensi, me. Jensi, Sí, ingeniero. ¿cómo se llama lo que está parpadeante ahí ahorita? O palpitante. Pues no veo bien, ingeniero. Abajo de las palabras, acá. Ahí aparece como palpitante. ¿Cómo se llama eso? Lo voy a acercar más grandote hasta donde ve. Vamos a ver. Vean. ¿Cómo se llama eso? ¿Es el cursor? No. Rudy. Punto de inserción. ¿Cómo? Punto de inserción. Vanessa, bienvenida. Hoy sí ya está abierto su micrófono. Perfecto. Se llama punto de inserción. Esto que yo estoy moviendo acá le vamos a llamar cursor. Esto que yo muevo acá es la pequeña flecha que se posiciona, tiene diferentes formas dependiendo de dónde esté. Si está en Word tiene una forma, si está en el escritorio tiene otra. A eso le vamos a llamar cursor. Pero a esto que está acá, como muy bien lo dijo Vanessa, se va a llamar punto de inserción. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el punto de inserción? El punto de inserción me muestra a partir de dónde se va a empezar a escribir o a partir de dónde va a empezar a salir el texto cuando yo lo estoy escribiendo. Entonces, si por ejemplo aquí yo escribo hola, vean, el punto de inserción aparece delante porque voy a seguir escribiendo. Pero como decía Norma, si yo quiero regresar o quiero pasar a la siguiente línea sin hacer esto, porque mucha gente esto hace, miren, y yo les aseguro que muchos lo han hecho. Van con la barra espaciadora, terminan la línea, hasta que la terminan, la tienen que terminar, y va a regresar hasta la parte de abajo. Eso es lo que normalmente hacemos. Bien, aquí lo voy a hacer más pequeño, ahí va. Esto es lo que hacen muchos para bajar a la siguiente línea. Bien. Y ahí voy a escribir en la siguiente línea, pero eso no es correcto. Lo correcto es hacer esto. Presionan la tecla Enter en el teclado y entonces ustedes pueden ir bajando a la siguiente línea. ¿Ven? Ahí le voy poniendo números hasta para que lo vean ustedes. Miren, lo correcto es utilizar el Enter. Eso quedó porque hay un principio de las máquinas de escribir, y si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver una máquina de escribir, comúnmente se le llamaba como cambio de carro cuando usted, por ejemplo, terminaba una línea en ¿cómo se llama? La máquina de escribir. Entonces lo que hacía usted que tenía que hacer esto prácticamente para ir a la siguiente. Y entonces cuando cambiaba de línea es hasta cuando terminaba esa y bajaba a la siguiente. Entonces, digamos, es el mismo principio, le dejaron a la computadora con respecto al teclado,
solo que aquí se utiliza el enter para ir bajando a la siguiente línea, a la siguiente línea, la siguiente línea, la siguiente línea. ¿Cómo van a determinar ustedes que han bajado a la siguiente línea? Van a poder verlo acá, con el punto de inserción. Entonces el punto de inserción tiene una connotación muy importante dentro de Word. No es solo porque está ahí haciéndonos estorbo, no, para nada. Porque normalmente, por ejemplo, ¿hacia dónde sale el texto cuando lo escribimos, Vanessa? A la derecha, ingeniero. Correcto, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Una pregunta, Que cuando ingeniero. nosotros- Hola. Ingeniero, perdón, una pregunta. Y para dejar la sangría ahí, ¿cómo se hace? Solo hay que correr el punto de inserción con el espaciador. Correcto, correcto. Esa es la forma típica de poderlo hacer, digamos. Más adelante en otras clases les voy a enseñar cómo vamos a manipular, digamos, el tema de los párrafos, los márgenes y todo eso. Ah, correcto. Pero si ustedes lo quieren hacer manual, como usted dice, solo tiene que tomar en cuenta más o menos cuántos espacios va a dejar para dejar la sangría. Para los que no saben, la sangría es como un espacio que queda en las primeras líneas que, digamos, delimita el margen de lo demás que usted vaya a escribir. Es como, digamos, prácticamente antes se utilizaba un poquito porque se hacían muchos documentos formales como cartas y todo eso, y había cierto protocolo. En la actualidad, obviamente, igual se sigue utilizando, solo que ya se utilizan, digamos, algunos parámetros que más adelante les voy a enseñar cómo los vamos a configurar. Pero si ustedes lo quieren hacer manual, como ahí lo mencionaba el compañero, pueden hacerlo ustedes simplemente haciendo con la barra espaciadora el movimiento hasta donde lo van a dejar. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar este método? Para empezar, es un poco arcaico porque ya nadie lo ocupa casi así, pero si lo van a utilizar, tienen que contar la cantidad de veces o de espacios que dejaron. Por ejemplo, voy a acercar acá la imagen y, por ejemplo, cuenten cuántos dejé. ¿Cuántos dejé? 5. 5, correcto, perfecto. Entonces, cuando yo empiece a escribir, voy a empezar a escribir, por ejemplo, a partir de acá. Y aquí puedo escribir un montón de cosas, que sé yo, cualquier cosa, y cuando ya termine, voy a dar Enter. Miren, ha quedado cierto espacio de donde normalmente debería de empezar a escribir. ¿Vean? Miren. Entonces, esos espacios que se van quedando acá, digamos que sería como la sangría que nosotros queremos dejar. Pero insisto, eso no es para esta clase, sino que lo vamos a ver después porque también les tengo que enseñar dónde van a configurar los márgenes, porque también les tengo que enseñar cómo van a imprimir el documento. Pero eso lo vamos a ver después. Pero partes importantes, aparte de lo que ya vimos, de lo que se tienen que aprender, es lo que yo les decía. 1. La corrección del texto, no se confíen. O sea, busquen mejor en internet cómo se escriben las palabras y vayan a Word y las escriben aquí ya bien. Porque no siempre les va a aparecer, digamos, la facilidad para poder corregirlos. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen su sistema operativo en inglés y cuando instalan el Office, o sea, el Word, el PowerPoint, Excel, todos esos, automáticamente él asume también que el lenguaje que va a tener predeterminado va a ser el inglés. Entonces ahí ustedes tendrían que estar cambiando el idioma cada vez que quieran corregir una palabra, porque les va a buscar soluciones o les va a poner en corrección, porque ustedes están escribiendo en español y el programa está en inglés, o al revés, ustedes están escribiendo por ejemplo en inglés y entonces todo se los va a sombrear de rojo, porque el idioma que está predeterminado del programa es español.
Entonces vayan tomando como en cuenta esas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir hasta cuando lleguen a Informática 3. Eso que les estoy mencionando. El tema de los idiomas que están configurados en la parte del Office, en la parte del Windows. Siempre es un problema que si usted no ha determinado cuál es el idioma que tiene instalado. Por ejemplo, en mi caso, aquí podemos revisar cuál es el que está predeterminado. Aquí dice Español El Salvador. Ese es el que tengo. Entonces, por eso es que si escribo son popos, lo más probable es que no me lo marque como error, porque es una palabra de acá. Pero pueda que si yo tuviera acá el idioma inglés, lo más probable es que me lo va a poner como un error, porque no es una palabra que esté dentro del diccionario. Entonces, se entiende más o menos ahorita, menos lo que hemos explicado sobre esto de Word. Bien, sí. Sí, dígame, ingeniero. ¿Se entiende más o menos la clase? Sí, sí. Muy bien. Norma. Sí, licenciado. Muy bien. Vanessa. Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien, perfecto. Vale, fíjense, ahora vamos a ver otro tema que es importante. Y vamos a ver las que comúnmente nosotros, de alguna manera, alguna vez, hemos utilizado y quizás no nos habíamos percatado. Pero Word también trae unas opciones que se llaman formas. No sé si han oído de las formas, Vanessa, por ejemplo. Sí, ya las he escuchado y las he utilizado también. A ver, vamos a ver qué son las formas entonces. Así en palabras suyas. Pues no sé, pero se pueden utilizar para hacer dibujos o algún cuadro, una rueda, cualquier cosa. Ajá, ok. Muy bien, entonces las formas son figuras prediseñadas que trae Word, ¿de acuerdo? Así lo podemos dejar. Son imágenes prediseñadas o las formas son imágenes prediseñadas que trae Word y que nos sirven para diferentes cosas que nosotros queramos hacer a partir de una necesidad. Por lo que decía Vanessa, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un dibujo y no somos muy diestros con el mano alzada, pues entonces podemos hacerlo a partir de las formas. También con un poco de creatividad nosotros podemos crear, digamos, imágenes a partir de las formas. Y eso es importante porque también ayuda un poco al tema de la creatividad. Así como allá en Paint ustedes se volvieron unos expertos en la creación de imágenes utilizando Paint, también aquí nosotros vamos a aprender un poco de cómo hacer uso de las formas y de alguna manera qué le podemos sacar de provecho a las formas, porque mucha gente sabe que las formas están ahí, pero no, quizás nunca las han utilizado o la pasan desapercibido y lo que hacen mejor es ir a descargar una imagen a internet. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de poder utilizar nosotros, digamos, las formas? Porque la idea es que nosotros aprendamos a utilizar, y no a manipular prácticamente, porque si solo vamos a descargar imágenes, entonces no tiene sentido. La idea es que ustedes aprendan a crear sus propios contenidos. Y es algo sobre lo que yo siempre les voy a recalcar, ¿no? Que seamos creativos. Entonces, ahí igual en el modo les voy a dejar un video así con más a detalle y todo lo demás para que ustedes hagan más ejercicios sobre las formas. Pero ahorita les voy a demostrar, digamos, lo básico de las formas. Para empezar, todavía tenemos ahí un par de minutos para poder realizarlo. Lo que vamos a hacer para poder insertar las formas es venirnos a la pestaña Insertar y damos un clic izquierdo. Y aquí en la cinta de opciones vamos a buscar donde diga formas y está en este apartado. Le doy un clic y me va a mostrar toda la categoría que tienen las formas. Y hay ciertas categorías que ya están definidas y también es necesario
que ustedes se las aprendan porque también les voy a preguntar de eso. Entonces, las primeras que aparecen, Norma, ¿cómo se llaman? Líneas De líneas. y Ok. rectángulos. Muy bien, perfecto. Vale, fíjense, estas que están aquí arriba no es una categoría, como muy bien lo hizo Norma, sino que lo que pasa es que aquí van quedando como las que más frecuentemente he utilizado. Aquí yo tengo estas, pero pueda que ustedes en su Word tengan otras porque son las que más han utilizado. Pero una de las categorías es líneas, como ya bien lo mencionaba. Aquí tenemos diferentes formas de líneas o flechas. Aquí tenemos los rectángulos, y aquí hay rectángulos redondeados, hay rectángulos normales. Miren, aquí está por ejemplo este que es rectángulos esquinas superiores cortadas. O sea, cada uno tiene una distinción en cada imagen que usted se posicione, ahí le va a aparecer el nombre, por ejemplo. ¿Vean? Luego tenemos las formas básicas, que las básicas son como las más utilizadas por los usuarios. Por ejemplo, está esta que es una de las más utilizadas, que es el cuadro de texto. Aquí está, por ejemplo, la elipse, y aquí está el triángulo, y así podemos ir mencionando cada una de ellas. Luego tenemos las flechas de bloque, es otra categoría. ¿Cuántas llevamos? Vean, 1, 2, 3, 4. Luego tenemos las formas de ecuación, las diagramas de flujo, las cintas y estrellas, y por último tenemos las llamadas. Entonces, y me van a decir, pero ¿y entonces para qué nos van a servir todas estas cosas? Pues para que echen a andar su creatividad, y ustedes saben que con esa, lo más que puedo hacer es decirles, inténtenlo, háganlo, hagan cosas, porque esa la tienen que despertar ustedes. Esa ustedes la cargan por ahí, no solo que hay que explorarla. Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí hay una carita sonriente. Voy a elegir esta, doy un clic izquierdo, y con clic sostenido voy a dibujar la carita. La vamos a hacer un poco estrecha, así digamos, y ya tengo esta carita. Cuando yo coloque la imagen, en este caso es una forma de una carita, automáticamente la cinta de opciones del formato de forma en la parte de arriba me cambian. Vean, esto no se va a habilitar, o sea, esto no se va a habilitar mientras yo no haya dado un clic sobre la forma, y eso quiero que se lo vayan aprendiendo, porque muchas veces, pero es que mira, a mí no me aparece el menú que a él le pareció, ¿y por qué será? Simplemente usted no le ha dado clic encima. Si yo doy un clic fuera, miren, desaparece. ¿Y a dónde está la cinta de opciones esa? No, no está. Tiene que dar un clic aquí y ahí le aparece. ¿Ve? Fácil. Ahora, le voy a cambiar color, le voy a cambiar entonces acá. Y voy a elegir, por ejemplo, ese, pierde la boca, no nos sirve. Aquí no se mira nada. Y ahí tienen que ir buscando ustedes. Vean. Miren, aquí vamos a hacer uno, este está muy morenito, este está mejor todavía. Vamos a hacer este, vamos a hacer uso de este. Digamos que este es un personaje de alguna caricatura. Entonces ya tengo la cara. Ahora entonces me falta agregar algo más. Por ejemplo, quiero, ojo, yo estoy dándole uso para crear una imagen, pero las formas tienen una diversidad de cosas en las cuales ustedes pueden utilizarlo. Y por ejemplo, les voy a poner un caso, pero sí bien fundamental. Actualmente todo el mundo habla de internet y que estamos conectados y que no sé qué y que no sé cuándo. Pero la realidad ustedes saben que es otra, y no todos tenemos una conexión a internet. Y cuando usted no tiene conexión a internet, por lo menos hay una ventaja, y es que entonces aflora más su creatividad, y solo con formas puede hacer las imágenes que usted tendría que ir a descargar a internet. Me va a decir, pero qué aburrido estar haciéndolo. Sí, puede ser, pero obviamente quien hace un dibujo así tiene un grado de dificultad y se aprecia más el valor del trabajo que hizo, que solo fue a descargar una imagen y la pegó. Eso tomen en cuenta siempre.
Luego entonces vamos a ver, le vamos a poner quizás, le vamos a poner un gorro porque pobrecito, va a ser que se vaya a mojar. Entonces aquí, si ustedes quieren modificar el tamaño de las formas, ojo, aquí las formas yo las puedo mover para donde yo quiera, vean. Haciendo clic sostenido sobre ella las puedo mover. Pero si ustedes quieren modificar la forma, y desde ahora quiero que se les vaya quedando, pero ya a la perfección esto. Porque si esto no lo hacen así, cuando ustedes entreguen las tareas las van a entregar mal. Y como yo ya se los estoy diciendo, entonces ya así sin tanta pena les puedo bajar unos 3 puntos de un solo por no hacerme caso. Y les voy a decir por qué. Normalmente cuando la gente quiere hacer pequeño esto, y esto hagan de cuenta que es una fotografía de ustedes, hace esto, miren. Y vienen con este y lo jalan aquí. ¿Se imaginan ustedes que esta fuera una fotografía de cualquiera de nosotros? Quedaría como si fuera una tortilla así aplastada, porque la estamos jalando, ¿ve? Y entonces pierde la forma. No creo que alguien tenga una forma así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de trabajar estas imágenes? Y esto aplica para fotografías, para formas, etc. Lo que van a hacer es que se van a colocar en estos puntos, en este, en este, en este y en este. Y con clic sostenido van a reducir el tamaño, pero nunca va a perder la estructura de la forma, la imagen, o en este caso esta forma. Por ejemplo, si yo me coloco acá, aparece una, voy a hacerlo un poquito más grande, vean, aparece una flecha de 2 cabezas. Entonces ahí quiere decir que yo puedo ir hacia arriba, por decir, hacia acá, o puedo venir hacia adentro, y eso va a depender si quiero agrandar o quiero hacer más pequeño la imagen. Entonces voy a hacer clic sostenido y voy a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces ahora voy a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y miren, sigue siendo un triángulo, no está aplastado. Entonces ahora me vengo con clic sostenido igual y lo coloco acá. Y entonces le voy a cambiar otro, le voy a poner otro color, y por ejemplo le voy a poner eso. ¿Bien? Y si por ejemplo esta imagen, vean aquí, aparece abajo, vean, ya se fijaron, aparece abajo, el triángulo está encima. Si ustedes quieren hacer lo inverso, pueden venirse acá a la imagen que quieren pasar a otro aspecto, darle clic derecho, y aquí les va a decir si lo quieren enviar al fondo o lo quieren traer al frente. Si le dan al frente, por ejemplo, le voy a traer al frente, y entonces miren ahora, cambia la estructura. Porque ahora, ¿quién está al frente ahora? Vanessa. El círculo o la cara La carita está al frente, ¿verdad? Y lo demás está detrás. Pero, obviamente, como es un sombrero, entonces quisiéramos pasar esto atrás. Entonces, podemos dar clic derecho y dice enviar al fondo. Enviar atrás. Miren, y ahí aparece. Ahora ya tiene sombrero la carita. Y digamos que nosotros también queremos agregarle, por ejemplo, algo más. Venimos acá en formas y aquí hay de llamada. Las de llamada son como, si ustedes han visto las caricaturas, a veces aparece una pequeña nube ahí y aparece como el texto de lo que está hablando. Entonces, haciendo clic sostenido, puedo hacer uso de la nubecita esta, y aquí lo puedo poner a este lado, y cuando se coloca digamos esta flecha que parece que está girada hacia adentro, entonces quiere decir que yo puedo girar también la forma. Miren, la puedo girar 360, pero la voy a dejar ahí, y digamos que la voy a estirar un poquito, la voy a hacer un poquito más grande. También puedo cambiar el color de la nube si es el gusto de ustedes, pero en este caso voy a bajar la imagen. Si quieren seleccionar todas las imágenes, presionan la tecla control y van dando clic en cada una de las imágenes. Sí.
Y ahora pues ya solo hacen clic sostenido y las jalan todas. Ahora voy a girar un poquito esta. Y ahora a este apartado de acá, ¿cómo se llama esto que está acá, Vanessa? Como un icono de algún mensaje, digo. No, pero ¿cómo se llama? Norma, Punto de inserción. punto de inserción, correcto, muy bien, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a escribir hola. Hola, hola, vamos a poner hola, hola. Y aquí le vamos a agregar, digamos, vean, y ahí está ya pues una forma. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que este, en vez de estar hablando, quisieran que estuviera como mostrando algo, también pueden ustedes insertar, venirse a formas siempre, y en este apartado de acá donde dice flecha de bloque, por ejemplo, pueden dibujar esto. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, con el tema de seguridad ocupacional, que siempre hay una flecha que indica la ruta de evacuación, etcétera. Pues entonces también aquí la pueden hacer ustedes con esto. Entonces aquí, si ustedes, por ejemplo, esta flecha quieren escribirle algo, aquí encima, por ejemplo, pueden dar clic derecho y aquí dice agregar texto, una opción. Le dan ahí y aquí le pueden escribir ustedes ruta de evacuación. ¿Qué color son las flechas estas, Norma? O sea, en la vida real. En la vida real, correcto. Ah, creo que la flecha es verde, Verde, correcto. letras blancas, si no me equivoco. Muy bien, entonces creo que es otro verde, vamos a puro. Aquí le puedo cambiar también. Vamos a ver si encontramos un verde más oscurito. Aquí puedo cambiar la tonalidad si yo quiero. Vean, por ahí creo. Por ahí creo. Sí, ahí sí. Más o menos así va la cosa. Entonces, esto que está aquí, por ejemplo, imagínense que yo tenga, no sé, un negocio. Me puedo dedicar solo a hacer cosas de esto, por ejemplo, la ruta de evacuación. No me recuerdo. Ah, la de punto de, no me acuerdo cómo se llama, pero generan como un círculo y es donde supuestamente todos debemos de correr a la hora de una emergencia. No sé si lo han visto también. Punto de encuentro creo que se llama. Punto de encuentro o punto de reunión. Punto de reunión, muy bien. Acá, por ejemplo, esta forma ya tiene el color que es verde como el color base de fondo. La letra tiene color blanco, pero también yo puedo cambiarle el contorno a la forma, a la flecha. Por ejemplo, le doy doble clic y aquí dice contorno de forma y aquí puedo cambiarle, digamos, le vamos a poner negro quizás para que se vea mejor. Aquí está el negro, pero me faltó algo y es que le vamos a cambiar el grosor y le vamos a dar un grosor un poquito más grande para que sea notorio. Si ustedes, dado caso, quieren cambiar la estructura de la forma, o sea, de la forma que tiene el contorno, también pueden hacerlo acá donde dice que si lo quieren poner de líneas punteadas. Solo que de acuerdo, esto ya hay un ISO, o sea, una norma y no puede ir así, ¿verdad? Entonces tiene que ir normal. Pero si en dado caso quieren hacer flechas y quieren o necesitan hacerlas punteadas, también pueden hacerlas, ¿ven? Así como están acá. Por eso les digo que aquí hay una infinidad de cosas que pueden hacer y eso va a depender de la necesidad de ustedes, de lo que se les vaya pidiendo y también de la creatividad que ustedes tengan. Aquí pueden crear varias cosas solo a partir de formas, que de hecho hay varias si ustedes se fijan, pero si ustedes dependiendo cómo las vayan utilizando en el lienzo, o sea en la página, pueden sacar
de diferentes formas varias imágenes. Entonces aquí, por ejemplo, lo que yo les decía, la importancia de que la figura que se esté utilizando sea la vista de impresión, porque prácticamente, imagínense, yo tengo esta, por ejemplo, aquí, y cuando yo redujo acá el tamaño, ¿qué significa eso, Vanessa? Que cuando lo imprima no le va a salir a la perfección, o sea, bien. Ah, correcto. Entonces por eso es que vean, aquí está la importancia de esto, de tenerlo en esta forma. Entonces aquí solo, si yo me percato de que no está dentro, entonces lo jalo y veo que quede ubicado. De hecho ahí se me coloca una línea verde que me dice que ya llegué al margen y ahí sería lo correcto dejarla. Entonces ahí lo dejo. Y ahí está. Ahí ya a la hora de imprimir, se va a imprimir tal cual lo ven ustedes ahí, en pantalla. Y esto es solo con las formas. Hay diferentes, por ejemplo, si queremos agregarle algo más al señor ahí con el gorro, por ejemplo, le podemos agregar esto. Miren. Ahí va a depender de la creatividad de ustedes, de lo que ustedes quieran poner. Miren, ahí está. Y ahí le pueden ir sumando. Si quieren eliminar las cosas, simplemente tocan digamos la forma y en el teclado buscan la tecla suprimir y la eliminan. Ahí pueden eliminar. Si quieren deshacer algún procedimiento que hicieron, pueden hacer uso de esta flecha que es para deshacer las acciones que ustedes han hecho por lo menos unas 8 o 10 veces. De ahí para allá ya no se puede. Pero en teoría pueden deshacer por lo menos esas veces que de repente eliminaron el color que tenía, eliminaron una forma, qué sé yo, entonces pueden darle aquí deshacer. Si de hecho yo le doy ahorita aquí, vean, regresa la que yo había eliminado. Si quiero regresar al estado en que ya estaba, entonces regreso acá a esta flecha y esta es rehacer, o sea, vuelve a hacer la acción que ya había hecho. Doy un clic y ahí está. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No hay preguntas? No, Ingeniero, licenciado. ingeniero, esto está claro. Yo tenía una pregunta de la clase pasada sobre el tiburón azul. No sé si se la puedo hacer ahorita. Dígame. Yo preguntaba, mi duda era, he visto páginas en que ponen como dibujo debajo del texto, de agua, no sé cómo se llama. Sí, Ajá. es marca de agua, pero yo le contesté a don Mario y le decía que es un tema que vamos a ver exclusivamente en una clase, porque eso sí, ahí ya hay hasta un material que les tengo ahí para enseñarles a hacer eso. Pero como Correcto. vamos en orden, entonces hasta cuando lleguemos a esa clase, ahí prometo que le vamos a enseñar. No, yo le preguntaba porque como habíamos visto el del tiburón azul, se me fue ya como uno ya viejo, ya entrando al Alzheimer, ya hay veces lo vi cosas, entonces ya ahorita que me acordé de lo preguntar el tiempo adecuado, pero preguntarme. No hay problema, pero sí yo le contesté ahí, creo que fue un mensaje en el modo y le decía de que como vamos en orden, sí hay un tema especial sobre el tema del agregar marcas de agua a los documentos, eso sí, claro. Correcto, gracias, ingeniero. Con gusto. ¿No hay otra pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿Les ha quedado claro al menos lo que hemos hecho ahora? ¿No hay preguntas, Norma? ¿No hay preguntas, Jensi? No, ingeniero, todo bien. Muy bien. Igual, licenciado, de mi parte todo más o menos lo entendí ahí. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, les voy a dejar 2 materiales ahí audiovisuales para que los revisen, los vean despacio. Tienen 8 días para revisarlos y ya los podemos discutir en la próxima clase. Por favor, insisto, les quiero hacer hincapié de que estudien, revisen los materiales. No se trata solo
ir pasando la clase, sino de ir aprendiendo. Esa es la idea, al menos para mí ese es mi objetivo con ustedes, y me gustaría que aprendieran, no que solo fueran pasando el material y la clase, etcétera, ¿no? Entonces ahí les voy a dejar 2 materiales para que los revisen, y si tienen preguntas, pues ahí me las hacen llegar. De hecho, las personas que aún no han mandado el correo electrónico, ahí hay una publicación en el modo, apróntense y vayan a colocar su correo electrónico ahí, porque de ahí voy a tomar los correos electrónicos para poderles enviar el enlace del nuevo sitio que vamos a estar utilizando para, ya porque ya saben ustedes que el modo ya no va a estar funcionando, entonces ahí se los voy a enviar. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Bueno, gracias igual. Feliz fin de semana, compañeros, ingeniero. Bendiciones para todos. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana igual. Gracias, ingeniero. Gracias, feliz día a todos.